En el vídeo de hoy vamos a ver un dron con un montón de funciones como manejarlo desde el teléfono móvil o el modo seguimiento. Este dron es de la marca Eachine, no sé si se pronuncia así, pero bueno, el modelo es el E511S. Tiene posicionamiento a través de GPS y dispone del modo seguimiento o Follow Me, que funciona a través de la antena GPS que lleva incorporada. El dron lo venden en la tienda Banggood y te da la opción de comprarlo con dos baterías extras, que es muy recomendable, pues la batería dura 16 minutos, 15, y la verdad que si te desplazas hasta el campo a volar el dron, para volarlo solo 15 minutos, pues se hace bastante corto. El mando de control remoto tiene un soporte para colocar nuestro teléfono por si te alejas mucho con el dron y no lo ves bien, puedes ver las imágenes de la cámara del dron a través de la pantalla del teléfono. Aquí tenemos las protecciones de las hélices, que de todas formas desde la página web podemos comprar repuestos por si se nos rompe alguna pieza volando el dron. Tenemos un montón de repuestos como el motor, la cámara, la carcasa, etc. En esta bolsa tenemos el adaptador de carga de las baterías que se conectan a un cargador de teléfono, un piñón que comunica el motor con la hélice y dos repuestos de hélices. Bueno, pues llegamos al dron que viene con los brazos plegados y mientras los voy desplegando os comento que esta es la versión con cámara a 1080 y con conexión Wi-Fi 5G que tiene mayor alcance que la 2.4G. Desde la parte trasera accedemos a la batería, que sería la tercera batería que trae el paquete, y vemos que es de fácil inserción para poder cambiarla rápidamente. En la parte de abajo está la ranura para introducir una tarjeta microSD para las grabaciones o las fotos que vamos haciendo. Comentar que este tipo de dron, a pesar de tener un montón de funciones, es mucho más fácil de manejar que un dron como por ejemplo este, que es súper conocido, de la marca Syma, que está considerado como un dron para principiantes, pero que ya está un poco antiguo, y los más modernos como este son mucho más estables y en caso de racha de viento suelen conservar, o bueno, intentan conservar la posición inicial gracias a los sensores que no disponen los modelos más antiguos. Antes de volarlo, eso sí, debemos calibrar los sensores que lleva y primero encendemos el dron, luego el mando, que deberá hacer dos pitidos, y ahora calibramos el giroscopio situando las dos levas a la derecha abajo a la vez. Cuando estén fijas las luces, calibramos la brújula, que para iniciar la calibración pulsamos en el botón superior izquierdo del mando y luego giramos el dron hacia el lado contrario de las agujas del reloj, hasta que escuchemos un bip. Ahora cambiamos la posición del dron y lo giramos en el sentido de las agujas del reloj hasta que haga otro bip, y cuando las luces blancas se queden fijas significa que habremos terminado la calibración. Como estoy bajo techo, la luz roja trasera permanece parpadeando porque no tiene la ubicación GPS establecida. Eso se arregla simplemente saliendo a la calle. Desde estos dos botones podemos subir y bajar la cámara, que como veis está motorizada. A pesar de estar bajo techo, podríamos volarlo sin señal GPS, y para activar el dron lo haríamos desplazando las dos levas a la vez, como estáis viendo ahora. De todas formas, lo mejor es sacarlo a la calle, que hay más espacio libre. Para despegar el dron pulsamos en el botón de la flechita hacia arriba, y el control de las levas son los típicos. Con la leva izquierda regulamos la altura y el giro sobre su propio eje, y con la leva derecha controlamos el desplazamiento en las cuatro direcciones. La sensibilidad del mando es bastante alta, es prácticamente desplazar un poco la leva y se mueve bastante rápido. Tiene tres posiciones de ajuste desde el botón superior derecho, y si vas a grabar mejor usa la posición que tenga menos sensibilidad para que los movimientos sean un poco más suaves, pues si no, cada vez que avances se va a notar mucho movimiento luego en las imágenes del vídeo. La calidad del vídeo está claro que no es que sea de una cámara profesional, pero nos permite manejarlo a distancia, que es lo importante. En estas imágenes estaba el dron a casi 200 metros de mí y es imposible verlo, o al menos yo no soy capaz de verlo, y tenemos que manejarlo mirando la pantalla del teléfono. Para manejarlo a distancia con el teléfono necesitamos primero sacarlo a la calle para que tenga cobertura GPS.
Y también vamos a instalar una aplicación en el teléfono que nos recomienda en el manual de instrucciones, que se llama LVFPV. Yo recomiendo abrir la aplicación primero usando una red de datos o de wifi que tenga datos, que tenga internet, y así cargamos el mapa de Google que tiene la aplicación. Una vez que ya tenemos el mapa, quitamos los datos y nos conectamos a la red wifi del dron, que no tiene internet, pero bueno, no pasa nada. Al abrir la aplicación debemos tener el dron perfectamente calibrado, si no la aplicación nos dirá que lo calibremos. Esta aplicación tiene un fallo, y es que, al menos con los teléfonos que he probado, no me permite tomar el control del dron de manera manual, es decir, con las levas que aparecen en pantalla. Todo lo demás funciona correctamente, el modo seguimiento y todo, y para arreglar este problema yo he usado una aplicación que se llama Eachine GPS. Esta aplicación es prácticamente igual a la que recomienda el fabricante del dron y puedes manejarlo manualmente desde el teléfono. El dron permite controlarlo como máximo a 300 metros de distancia según la web. Yo la verdad no me he atrevido a alejarlo más de unos 200 metros y la conexión 5G te permite ver la imagen de vídeo fluida, sin saltos, siempre que no haya obstáculos entre el teléfono y el dron. Si hay obstáculos, la imagen a veces se congela. Si quieres grabar un vídeo o hacer una foto, desde estos botones puedes iniciar la grabación o tomar una foto mientras grabas un vídeo. Tiene un modo de vuelo que se llama Waypoint, que básicamente seleccionas en un mapa, partiendo del sitio donde está el dron, una ruta, trazando puntos, y en cada punto puedes poner, por ejemplo, a qué velocidad quieres que salga de ese punto. Podemos seleccionar la altura y cuánto tiempo queremos que pare el dron en el punto que hemos seleccionado. Así que despegamos y pulsamos en la flecha de abajo. Y el dron por sí solo hace la ruta que le hemos configurado. He acelerado un poco la imagen, pero podemos ver claramente la ruta que va siguiendo el dron. Otro modo de vuelo es el modo seguimiento. En este caso es más fácil, simplemente pulsamos en el desplegable de la izquierda y elegimos la opción Follow Me. Y él solo se posicionará a unos 10 metros de ti aproximadamente y te irá siguiendo. Esta opción no es tan configurable como el modo Waypoint. Podemos fijar la altura del dron para que nos siga a una determinada altura y esa altura se mantendrá durante todo el camino. Si lo manejamos con el mando y la batería del dron está por el 20%, el mando comienza a pitar para avisarnos de que la batería está baja y el dron se acercará hasta donde estemos nosotros a la espera que le demos la orden de aterrizar. Es muy importante no pulsar el botón de la derecha de Stop, porque entonces se detendrán los motores y caerá en picado desde la altura que esté volando. No pensaba hablar sobre la dureza de los materiales, pero en vista de las veces que ha caído al suelo, casi todas las veces probando el modo Follow Me, la verdad que parece de un material que resiste bien los golpes. Bueno, pues estas serían algunas de las opciones de vuelo que tiene este dron. Aún tiene más, como el modo orbital o modo sin cabeza. Y el precio de la unidad que he probado con las baterías y Wi-Fi 5G ronda los 100 euros. Dejaré enlaces de compra en la descripción del vídeo y la verdad que por el precio que tiene y lo que ofrece no está nada mal. Así que aquí me despido, hasta un próximo vídeo.